Salmo 22. Hace 8 días Hace 8 días, ¿quién se acuerda de qué predicamos? Hablamos de las invitaciones del rey, ¿acuerdan de eso? Mateo. Y vimos cómo, bueno, hemos venido cambiando un poco el tema. Estos últimos 3 domingos veníamos hablando solo de los salmos, ¿cierto? El domingo pasado hablamos del Cristo como rey. E hicimos la pregunta, ¿Cristo es su rey o es el rey? El rey. Y a lo cual, ¿qué vamos a responder? El rey. Él es el rey del universo entero. Es mi rey, pero no solo es el mío, es el de toda la creación. Y hablamos de cómo el rey invita a los suyos a venir a él. No es al contrario, no es como nosotros hemos crecido pensando que nosotros somos quienes invitamos al rey a nuestro corazón. No. Él nos invita a venir a él. ¿Por qué? Porque él es el rey. Amén. Y vimos las 2 invitaciones, una a morir y la otra a descansar. ¿Sí se acuerdan? Hicimos más énfasis en el descanso que en la mortificación del pecado, pero eso lo hablaremos después. Hoy tenemos por delante el sermón titulado El sufrimiento del rey. Y el próximo domingo hablaremos de solo Cristo como pilar fundamental de la reforma. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida quién es nuestro Señor. Y de cuando en vez es necesario recordarlo desde el púlpito, que somos cristianos no porque venimos a la iglesia, que somos cristianos no porque tenemos un código moral muy alto, somos cristianos porque somos súbditos de Cristo, de nuestro Rey. ¿Amén? ¿O lo duda? Si lo duda, se espera después de la predicación y hablamos. El capítulo 22 de los Salmos, versos 1 y 2, dice así. Está titulado Un grito de angustia y un canto de alabanza. Un grito de angustia como el que escuchamos ahorita, ¿sí? Pero este es más fuerte. Dice un grito de angustia y un canto de alabanza. Al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. ¿Alguien sabe qué es eso? Bueno, y se lo dejo de tarea porque no se lo voy a explicar hoy. Dios mío, dice el verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Estas palabras están dichas por David, el rey, ¿verdad? Y tienen un significado, claro, si usted se da cuenta, mira el verso 6, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Parece que está pasando por una situación emocional muy compleja. A veces el creyente no entiende que pasa por estas mismas situaciones. Creo que muchos de nosotros cuando la situación apremia, cuando el trabajo se pone difícil, cuando problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos, uno entra en este desconsuelo. Y muchos de nosotros también habrá pensado en algún momento, pero ¿por qué yo oro y nada pasa? Bueno, en ese sentido tiene un significado estas palabras. Si usted va más adelante, creo que es el verso 12. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. La figura del toro es de un animal que no se detiene ante nada en la Biblia. Que todo lo que toma lo va a moler, lo va a romper. Y dice David que está rodeado por este tipo de animales. No necesariamente él es un torero en una plaza. Pero sí es un hombre al cual los problemas lo tienen rodeado de tal manera que lo quieren acabar. Y en medio de esas circunstancias él grita, mire el verso 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tiene tremenda importancia, no sé si usted algún día lo ha dicho.
No sé si de pronto usted en su mente, en algún momento, usted consideró que Dios estaba como ocupado en otras cosas y usted ya no es tan importante. ¿No le ha pasado? Nunca ha dicho usted, es que me pasan de todas, una tras otra. Y como que yo clamo a Dios, pero Dios no responde. En ese sentido, estas palabras tienen un gran significado. Porque es un hombre sufriendo. Es un hombre lleno de temor, de angustia, de dolor, gritando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero algunos eruditos textuales dicen que el capítulo 22 de los Salmos es un texto escrito pensado en el Mesías, en Cristo. Es difícil comprobarlo 100% que es así. Pero yo quiero que note el significado de estas mismas palabras, pero en otra boca y en otra circunstancia. Por eso quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Y quiero que leamos del verso 33 al 39. Hay sermones que son más difíciles que otros. Y hay sermones que son más difíciles de hacer que otros. Y en este caso específico, este sermón para mí fue muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque hablar de Cristo siempre es difícil. Y cuando hablamos del sufrimiento de Cristo es aún más difícil. Y quiero que, teniendo eso en mente, lea usted estos versos. Recuerda que lo leímos en el Salmo capítulo 22, verso 1 y 2. David, en medio de una situación apremiante, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora note aquí, verso 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. ¿Nota usted la diferencia de situaciones? David está rodeado de personas y situaciones difíciles, y eso lo llama a clamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, el único inocente sobre la faz de la tierra, está muriendo clavado en la cruz del Calvario, cargando la ira de Dios por el pecado, ira que era para usted y para mí. Y en medio de ese tremendo tormento, en medio de ese profundo dolor, grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jamás entenderíamos el verdadero significado de estas palabras si Cristo no las promulga en la cruz. No es igual leer a David diciendo esto mismo que a Cristo en la cruz, clavado en el madero. Y hoy mi sermón pretende hacer algo con usted en su mente y en su corazón, y es que apreciemos el dolor significativo de Cristo en la cruz, muriendo por nosotros. Si hay algo que hoy en día hemos visto pisoteando vez tras vez, es la gracia de Cristo ofrecida en la cruz. Consideramos que podemos hacer lo que nos parezca, porque en última la salvación nos la regalaron. Pero no se le olvide algo, que todo lo que para usted es gratis, alguien lo pagó primero. Y es verdad
La salvación es tan costosa que solo gratis podíamos obtenerla. ¿Quién pagó por ella? Cristo en la cruz del Calvario. ¿Quién sufrió por mi redención? Cristo en la cruz del Calvario. ¿Quién murió por mí? Cristo. Hermano, vivimos en tiempos tan terribles donde pensamos que la salvación es como una gran tarjeta de crédito. No nos preocupa la santidad. No nos preocupa mortificar el pecado, renunciar a nuestro carácter egoísta y lleno de rabia, porque en últimas tengo una tarjeta de crédito. Se llama la salvación. Cristo pagó por mí. Y voy por todo lugar haciendo daño, hablando mal, rompiendo a otros, siendo egoísta, duro de corazón, pero Cristo pagó por mí. No te preocupes, no me digas nada. Tenemos la arrogancia que cuando por alguna razón nos llaman a cuentas y nos dicen, oye, eso que estás haciendo es equivocado. No. ¿Cómo se te ocurre? Cristo pagó por mí. Olvidando ciertamente el dolor, el sufrimiento de nuestro Rey muriendo por nosotros. No hay en nuestra mente y en nuestro corazón una idea verdadera del sacrificio de Cristo. En estas simples versos del 33 al 39 notamos muchísimas cosas. Notamos que hubo 3 horas de oscuridad completa. Aún el cielo sufrió con la muerte de Cristo. Se oscureció. Notamos también en el verso 39 que un centurión que está acostumbrado a ver gente morir en la cruz, ese era su trabajo. Para él no era extraño ver morir a las personas. Pero en este caso específico, Cristo murió tan diferente que en su muerte le certificó a un impío que él era el Hijo de Dios. Movió el corazón de un hombre acostumbrado a ver muertos y nosotros duros frente al sacrificio de Cristo. Por eso en esta mañana yo pretendo, a través del texto bíblico, sensibilizar su corazón frente a Cristo. Él es nuestro Rey, pero sufrió para hacerlo. Él es nuestro Salvador, pero cargó con la ira de Dios por nuestro pecado. No fue gratis. Le costó la sangre al unigénito Hijo de Dios. Y muchos de nosotros decimos, ay, otra vez va a hablar de Cristo. Sí y amén. Porque no hay nada más importante para la iglesia cristiana que Cristo mismo entre nosotros. No existe para el cristiano una mayor honra que glorificar a su Señor, quien es Cristo. Y sí, hace 8 días vimos cómo Él hace la invitación para que vengamos a Él. Pero hoy quiero mostrarle el sufrimiento de Cristo por nuestra salvación. Por eso quiero que usemos algún texto que es muy conocido, pero poco estudiado. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Yo le ruego que hoy me preste su mayor atención. Si le da sueño, no se vaya a dormir. Si está cansado, póngase de pie, échese agüita y se sienta. Yo requiero de usted hoy su mayor atención. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando hoy es trascendental para la vida del creyente. Por eso le digo, hay sermones más fáciles unos que otros. Pero cuando hablamos de Cristo y de su sufrimiento es trascendental que lo entendamos. No estamos hablando de cómo debe comportarse usted. Estamos hablando
de la piedra fundamental del evangelio sobre la cual todos edificamos, es Cristo. El capítulo 26 de Mateo es un capítulo, no sé, tratar de ilustrarlo, es como una película, una muy buena película. ¿No le ha pasado a usted que usted la está viendo y hay suspenso? ¿Y en qué momento entra el malo? Nosotros estamos leyendo el capítulo 26 y después del verso 14, no, después del verso 12, 13, cuando Jesús anuncia que alguien lo traicionará, uno está esperando en qué momento entra Judas. Uy, ese es el traidor. Son picos y valles emocionales a través del texto. Vemos cómo en los primeros versos hay un complot para arrestar a Jesús. Luego en el verso 6 en adelante hay una persona que unge a Jesús. ¿Recuerda eso? Donde dice el texto en el verso 8. Al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y habérselo dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará con lo que ha hecho para memoria de ella. Piense en ese momento. Piense la inquina y el corazón tan egoísta de estos hombres. Que ven a una mujer rompiendo un vaso de alabastro, perfumando al Mesías, que él mismo dice para qué sucede esto, lo están preparando para la sepultura. Y ellos pensando, pero ¿cómo lo van a gastar en eso? ¿Por qué no lo vendimos y se lo dimos a los pobres? Mentirosos. Estaban pensando en ellos. Tanto que Jesús les dice, los pobres, de esos van a tener siempre, pero yo no. Ellos no lo entienden. Todo el capítulo 26 es Jesús anunciando su muerte y ellos pensando en Barney. Él les está diciendo, voy a morir, señores, me van a entregar. A partir de hoy se instaurará el nuevo pacto en mi sangre. Y ellos pensando en el alabastro. Esto es importante, hermano, porque nosotros podemos escuchar de Cristo una vez y otra vez y otra vez, de su sacrificio, de su obra, pero nosotros estar pensando en nosotros y no en Él. Esto es serio. Esto es serio porque ¿cuántas veces ha escuchado usted un sermón basado en Cristo? ¿Y cuánto de eso ha transformado su corazón? Muy poco. ¿Seguimos siendo iguales? Seguimos al igual que estos personajes pensando en el beneficio propio, pero no en la exaltación de nuestro Cristo. Bueno, oro al Señor y esta ha sido la oración mía a través de toda esta semana, que este sermón capture nuestras conciencias de tal manera que nos mueva a una transformación. Luego de esto vemos que en el verso 14 es uno de los versos más nefastos de la Escritura. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Note que no fue inmediato, luego fraguó el plan para entregarle. ¿Por cuánto? 30 piezas de plata. Ni siquiera él las pidió. ¿Cuánto me quieren dar? Llegó a ofertar. Ofertó a Cristo. Y muchos decimos, uy, ese Judas es mucho cochino. Guácala. Pero quiero recordarle que muchos de nosotros hoy, con nuestra forma de vida, vende a Cristo. Nos ocupamos más por otras cosas que por Él. Estamos más pendientes de satisfacer nuestros deseos o los del mundo que exaltar a Cristo. Usted dirá, uy, el pastor y nos da duro. No quiero darle duro, quiero que venga el texto. Quiero que entienda que esto que está escrito aquí ha sido puesto para nuestra transformación. Dios habla por su palabra.
Y es necesario que nos sacudamos un poco, porque mucho de nuestra tristeza y de nuestro dolor está precisamente allí, en no tener a Cristo como nuestro Rey. Luego en el verso 17 en adelante es la institución de la cena. Ellos celebran la Pascua. Y del verso 27 en adelante, esto es clave, es importante. Si usted puede, subrayarlo en su Biblia. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Está instaurando un pacto nuevo en su sangre. Ahora, si pudiéramos devolver el tiempo y sentarnos en esa cena, hipotéticamente, ¿no? Nos sentáramos ahí y le preguntáramos a Pedro: Pedro, ¿tú entiendes lo que Cristo está diciendo? Ahí viene la cara de Pedro. Algo dijo de la sangre, Pedro. Es que a veces, porque Pedro no entiende en absoluto lo que está sucediendo. A diferencia nuestra, nosotros sí entendemos el valor de la sangre de Cristo. Nótelo aquí. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. ¿En dónde? En el reino de mi Padre. Le hubiéramos podido preguntar a Juan: ¿tú entiendes eso, Juan? Un nuevo reino. Ahí vamos. Pero estas palabras tienen trascendencia en la medida en que se va desarrollando el texto. Algo que quiero notar aquí. Estoy introduciendo el sermón, ¿sí? Que todos me miran ahí. Mateo está narrando los hechos y le da un orden secuencial. Lo primero que nos muestra aquí es la cena del Señor. Luego, mira el verso 30, aparece la primera palabra que aparece, ¿es cuál? Y. Tanto y entonces son dos palabras repetidas constantemente en la narración de Mateo. Él está dando un orden secuencial. Él nos quiere dejar ver que esto sucedió una primera parte, luego la segunda, luego la tercera. Está contándonos una historia, está narrándonos. En el verso 30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte, ¿de dónde? De los Olivos. Nota el verso 31, entonces. Verso 36, entonces. Verso 38, entonces. Verso 45, entonces. Es una historia, pero narrada en secuencia. No, esta historia no la está contando un señor ya de mucha edad que se tiende a olvidar las cosas, los detalles. Este es Mateo mostrándonos paso a paso el sufrimiento de Cristo. Y lo primero que nos dice es que se fueron al monte de los Olivos. Y allí Jesús les dijo, verso 31, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero vosotros, después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. La palabra escandalizarse aquí es piedra de tropiezo. Muchos de ustedes serán piedra de tropiezo, muchos de ustedes huirán. Pero mire la respuesta de Pedro, verso 33, respondiendo Pedro le dijo: nunca, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Qué palabrita, ¿no? Quien está hablando es Dios mismo, ¿verdad? Y Jesús está diciendo: ustedes van a escandalizarse de mí. Pero Pedro, que es tan valiente, se cree más bueno que Dios y contradice a Cristo mismo. A lo cual el verso 34 Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pero no solo él. ¿Qué dice el texto?
Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esto era una manada de valientes que cuando usted lee el verso 56 del capítulo 26, mire estos valientes. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué hicieron? Qué valientes, ¿no? En un mismo capítulo, unos versos adelante, primero dicen, no, aquí nos hacemos matar, pero en el verso 56, huyen. ¿Qué pasó ahí? Bueno, está el huerto de Getsemaní, entre esa promesa de que no se irán y el final en que siguen huyendo. ¿Qué pasó en el huerto de Getsemaní? Y eso es lo que pretendemos hoy ver. ¿Cuántos sermones ha escuchado usted de este huerto? Muy pocos, ¿verdad? Muy pocos, porque el huerto de Getsemaní tiende a ser un texto profundo en su comprensión, altamente teológico, pero que describe un sufrimiento que a veces no alcanzamos a imaginar. Que el Espíritu Santo nos ayude a verlo. Dice el texto, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado, ¿el qué? Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en las manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Se nos generan muchas preguntas. Y la primera es, ¿qué entristecía tanto el corazón de Cristo? Charles Spurgeon dice acerca del huerto de Getsemaní que no es tan predicado porque no motiva a nadie a la grandeza. Spurgeon dice que no, este texto no se trata de nosotros, se trata de Cristo y Dios el Padre. Y que por lo tanto para nosotros como que no es tan importante. Alguna vez prediqué acerca del amor de Dios, exponiendo que Dios es bueno, bondadoso. Y cuando terminé el sermón, alguien se me acercó y me dijo, bueno, ¿y eso qué aplicación tiene para conmigo? Me dijo. Este es un sermón parecido. Porque tal vez no hay aplicaciones prácticas para nosotros, pero se trata de nuestra fe y de lo profundo que es la fe en Cristo. A veces quisiéramos que todos los sermones nos dijeran paso 1, paso 2 y paso 3. Haga esto y después esto y luego lo otro y ya. Sería mucho más fácil, pero textos como estos no nos llevan a tener esa escala de procedimientos. Textos como estos nos ayudan a comprender el sacrificio de Cristo y que nuestra fe se enraice en él. Por lo tanto, vemos aquí a Jesús sufriendo. Y en palabras de Dave Carson dice lo siguiente, como su muerte fue única, también lo fue su angustia y su dolor. Únicas. ¿Pero qué lo entristecía? Lo entristecía tal vez saber que sus discípulos lo traicionarían.
Lo entristecía saber que en algunos momentos cercanos llegaría Judas, porque versos atrás él dice, ya viene el que me entrega. Quiero que piense por un momento en la tensión que hay en ellos. El huerto de Getsemaní es un lugar, según Juan capítulo 18, verso 2, que Judas conocía porque ellos constantemente iban a ese lugar. Huerto que ellos visitaban con frecuencia para orar, para meditar. Era un lugar muy tranquilo donde Jesús enseñaba de manera personal a sus discípulos. Por eso Judas sabe que está ahí, él lo conoce. Hay una traducción para la palabra Getsemaní y me parece un poco sarcástica, pero Getsemaní significa prensa de aceite. A veces pareciera que Dios tiene un humor muy negro, porque precisamente en el huerto donde su hijo va a ser arrestado para muerte, se llama prensa de aceite, un lugar de presión. Presión que Jesús está manifestando aquí desde los primeros versos. Verso 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Siguiente verso. Entonces Jesús le dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Jesús triste? ¿Acaso Jesús no es Dios? Y aquí es donde la cosa se nos vuelve profundamente teológica. Porque no se nos puede olvidar que Jesús es Dios, pero también es hombre. Él es la persona divina con naturaleza de hombre que lo arropa. Entonces, literalmente, quien entró al huerto sufriendo es Dios. Cristo como Dios está sufriendo como un hombre. Por lo tanto, cuando usted va al libro de Hebreos, podemos ver en el capítulo 4 que el autor dice que tenemos un sumo sacerdote que sufrió igual que nosotros, tentado en todo, pero no pecó. En el huerto de Getsemaní, quien sufre es Dios, arropado de hombre. Y por eso es profundo. Porque a veces nosotros consideramos que Dios es como una máquina sobrenatural por allá, elevada, que nada tiene que ver conmigo, pero resulta que Cristo es Dios descendiendo entre los hombres y como nos dice luego Pablo más adelante, decide sufrir muerte de hombre y ponerse a nuestra altura. Y en esta porción de la Escritura lo vemos. Y vemos a un Jesús triste, preocupado hasta la muerte. O sea que Cristo se entristeció, sí. ¿Cuál es el motivo de su tristeza? ¿La traición de Judas? Algunos comentaristas de manera equivocada han considerado que lo que Jesús tiene es miedo a morir. Jesús es el único que ha venido a esta tierra con el propósito de morir. Él no tiene miedo a la muerte. De hecho, todo el tiempo está diciendo, voy a ser entregado. ¿Y por qué no tiene miedo a la muerte? Porque sabe que resucitará de ella. Jesús no está triste porque va a morir. Y para poder salir de esta duda, hoy sí voy a utilizar tecnicismos y espero me perdonen. Quiero que miremos algunos versos, algunas palabras que hace uso Mateo para describir la tristeza de Cristo. Lo primero que encontramos es aquí, en el verso 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Angustiarse. Entristecerse y angustiarse. La primera palabra es entristecerse. Recuerda que queremos despejar la duda por qué Cristo está triste, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo aflige? La palabra entristecerse en el griego es liperstai. Significa sentir dolor. Estar muy, muy, muy afligido.
Jesús estaba poseído de un inmenso y profundo dolor. En la siguiente palabra que quiero que mire es angustiarse. Del griego adonoimen. ¿Del griego qué? Si no se le aprende, no es salvo. No, mentiras. Adonoimen. Angustiarse. Y significa estar muy preocupado. Implica una inquietud producida por un dolor o una prueba de la cual es imposible escapar. ¿Jesús podía salir de la prensa de aceite? No. Y eso lo angustia. También hay una variación de la palabra y es apodeimos. ¿Cuál es? Que significa estar fuera de casa. Esta agonía de Cristo nace preeminentemente de la anticipación de la cuenta que pagaría por nuestros pecados. Incluía, hermano, la separación del Padre y estar lejos de casa. Aquí va cobrando significado cuando leímos en Marcos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús ahora tiene por delante el comienzo del sacrificio. Y Él sabe que el sacrificio es cargar con todo el pecado de los suyos. Él sabe que el sacrificio parte de su muerte y que Dios lo dejaría solo. Por eso en los primeros versos vemos a un Jesús entristecerse y angustiarse, pero note la nota del autor: en gran manera. Lo cual significa, o traducido al griego, es periplos, una aflicción muy profunda que normalmente está acompañada de sentimientos de muerte. Jesús entra al huerto de Getsemaní destrozado absolutamente. A veces no alcanzamos a comprender esto. Para nosotros es más fácil comprender el dolor de David cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿verdad? Pero cuando vamos a hablar de Jesús y del dolor que le causaba saber que delante de él tenía un sacrificio que cumplir, como que no lo entendemos tanto. No entendemos que esto es una angustia, tanto que dice Lucas en el capítulo 22, que narra esto mismo, que en su angustia cayeron grandes gotas de sangre. ¿Usted se imagina esto? Yo creo que ninguno de nosotros ha estado tan angustiado que suda sangre. ¿O sí? Lo máximo es que uno siente que el corazón se le va a parar, ¿verdad? Pero piense en esto, piense en la angustia de Cristo y cómo en su angustia viene a sus discípulos más amados y pide apoyo en oración. Y estos bellacos se duermen. ¿Usted se imagina eso y yendo a golpear a donde su amigo más cercano? Ayúdeme, necesito de usted. Y él se duerma cómodamente en una hamaca. Usted en un momento de angustia corre y casi siempre encuentra respuesta en uno o en otro. Jesús está solo. Absolutamente solo. Con un corazón angustiado. Y adentro de él lo único que hay es una certeza de muerte. Ese es el principio del varón de dolores que Isaías había profetizado 750 años atrás. Piense en eso. Quiero que vaya a Lucas. Vamos a leer en paralelo este texto de Mateo. Lucas 22. ¿Qué hora es? O sea que me queda una hora, ¿sí?
Lucas 22, 44, estamos tratando de encontrar la razón por la cual Jesús está en esta tristeza. Lucas 22. Dice el texto aquí, el matiz de Lucas en el texto es más amplio. Recuerde que Lucas él no es testigo presencial, él recogió la información de otros, pero parece que quien se lo dice pudo haber sido Pedro. Le deja ver detalles mucho más lindos. Mira el verso 44. Y estando en agonía, Cristo. ¿En qué? ¿Usted alguna vez ha orado en agonía? Donde usted, o Dios me responde, o llévame contigo. Jesús está en medio de esto. Ahora, ¿qué causa esta agonía? Algunos han pensado que el sacrificio que venía, ¿no? Los azotes, los juicios, la corona de espinas, pero sobre todo la cruz. Pero resulta, hermano querido, que aquí el problema no es externo, porque Jesús sabe lo que viene en su carne. Aquí el problema es interno. No se trataba del cuerpo, se trata del alma. Se trata de su emoción, adentro está destrozado. A veces vemos que el sacrificio de Jesús fueron los golpes, pero obviamos esta gran verdad, y es que adentro, emocionalmente, su alma está quebrada. Jesús está quebrado. ¿Por qué? Porque según 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, quiero que lo lea conmigo. ¿Lo tiene? Capítulo 5, verso 21. 2 de Corintios 5, 21. Así lo describe Pablo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Note que es alguien haciéndolo. Se lo vuelvo a leer. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, hermanos, todos nosotros, todos los que estamos aquí hoy, y los que llegarán al Señor por la eternidad, estos, que en un principio éramos malditos de Dios, estábamos en guerra con Él. Esa noche, Dios a su Hijo lo haría maldición. Sobre Él cargaría todo el peso de la culpa de nuestro pecado. Todo el castigo eterno que era para usted y para mí se hizo finito en el cuerpo de Cristo y Dios lo cargó sobre Él. De manera tal que ahora nosotros podemos decir que por su gracia somos salvos, pero le costó el sacrificio a Cristo. Esa noche en el huerto de Getsemaní, Cristo tiene por delante este sacrificio. Cristo tiene por delante la muerte horrible, como lo describe el libro de los Hebreos. Sin derramamiento de sangre no había perdón ni remisión de pecados. Pero no es que se cortó y cayeron unas goticas. Lo que el autor de Hebreos está diciéndonos es que Cristo tenía que morir destruido completamente. Tenía que sangrar hasta la última gota de su sangre, y Cristo en el huerto de Getsemaní tiene por delante esto. Y como un hombre no rehúsa su camino. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Rey, hermano. Un Rey sublime que aunque es hecho maldición por nosotros, no rehúsa su trabajo. Somos nosotros los que hoy queremos rehusar del Rey. Él es el Señor. Él decidió morir, aunque su corazón estaba partido en dos.
Tenemos a un Cristo que sufrió y que por lo tanto sabe nuestro dolor. Tenemos a un Cristo que fue reducido en sus emociones a lo mínimo, pero nunca rehusó su trabajo. Ese es nuestro Cristo, hermano. Y el pasaje nos sigue mostrando su dolor, su verdadera guerra espiritual, porque entendemos hoy que la guerra espiritual es atar y desatar. Así de bajo es nuestro entendimiento. Creemos que la guerra espiritual es encontrar demonios y pelear con ellos. Guerra espiritual esta que Jesús lidiaba esta noche consigo mismo, en caminar, en obedecer, aunque su corazón estaba partido. ¿Cuántos de nosotros, al más menor de los movimientos de la vida, rehusamos a Cristo? Este realmente sí es un hombre. ¿Qué es lo que entristece entonces a Cristo? Le entristece el sacrificio que tiene por delante. El horror de ser abandonado por Dios mismo. Él cargó nuestro pecado y se hizo maldición por nosotros. Ahora, en medio de esto, los versos 39, 42 y 44 de Mateo, vuelvo a Mateo. Versos 39, 42 y 44 nos describen 3 veces Jesús orando. Ya vimos su dolor. Pero ahora vemos su petición. Mateo 26, versos 39, 42 y 44. 3 ocasiones diferentes en las que él ora, ¿verdad? ¿Cuál es su petición? Pasa de mí esta copa. Ahora, ¿está Jesús diciendo, ay, por favor, evítenme morir? Bueno, el mismo Mateo capítulo 20, verso 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él sabe que va a morir. Y de hecho, delante de Pilato, él dice, no, amigo, no se las crea, usted no toma mi vida, yo la pongo. Oh, esa es tremenda declaración. Pilato le dice, entonces tú eres Dios. Tú mismo lo has dicho. Ese es nuestro Cristo. Por lo tanto, que Él pida que pase esta copa no es que no quiere morir. Él no está huyendo de su responsabilidad. De hecho, Hechos capítulo 2, verso 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque Dios ha dado a su Hijo unigénito. O sea, no había manera de salir. O sea, él no podía decir, Señor, yo no quiero morir. Y Dios desde arriba diciendo, bueno, mi hijo, tranquilo. No te preocupes. Yo sé que estás sufriendo, mi chinito. Eso no podría pasar. Porque la muerte de Cristo fue programada desde antes de la fundación del mundo por las 3 personas de la Trinidad. Ellos decidieron que Cristo moriría. No había forma de cambiarlo. Y moriría en sacrificio por usted y por mí. Entonces, cuando él hace referencia a esta copa, ¿a qué hace referencia? Tendríamos que ir al Antiguo Testamento. Y en pasajes como el Salmo 11, verso 6, y si quiere anótelo, no se lo alcanzo a leer. Salmo 75, 8. Jeremías 25, versos 15 y 16 hacen alusión a la copa como la ira de Dios derramada en juicio a los hombres. Le vuelvo a dar los versos. Salmo 11, 6. Salmo 75, 8. Hay muchos más, ¿no? Pero
Le pongo estos tres porque recuerde que Pedro dice que en boca de 2 o 3 testigos. Jeremías 25, 15 y 16. Hacen referencia a que esa copa es la ira de Dios derramada en juicio a los hombres por su pecado. Entonces la petición de Cristo, noten en el verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío. Marcos dice, Abba, Padre, papito. Note su petición. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero luego en el verso 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, Padre mío, note su familiaridad, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase. Ya sabemos que Jesús está triste porque será hecho maldición. Pero ahora tiene una copa por delante y no es saltarse su responsabilidad de morir. Ya lo hemos visto a través del texto. Él va a beber una copa. Y esa copa, en un sentido literal, contiene la ira de Dios contra todos los pecadores. Y quien la tiene que beber es Cristo. Vaya a Lucas nuevamente, porque hay una respuesta a su oración. Lucas 22. Lucas 22 en el verso 42 dice, ¿lo tiene? Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mire la respuesta en el verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Como una respuesta a su oración. La copa no le es retirada, sino de que de manera sobrenatural un ángel le fortalece. ¿Para qué? Para que la beba. Hermanos, esto es tremendo, porque Jesús mismo de manera voluntaria está poniendo sobre sí toda la ira de Dios que era contra usted y contra mí. Piense en eso. Él de manera voluntaria está tomando, claro, lo asusta el hecho de saber que la ira de Dios sería descargada sobre él. Y lo dice en 2 oraciones diferentes, si es posible pasa de mí esta copa. Ahora gramaticalmente hay 2 énfasis diferentes. En la primera oración del verso 39 de Mateo 26, lo que él dice es pasa de mí esta copa. Pero eso está supeditado a que yo no quiero, no es como yo quiero, sino como tú quieres. La oración principal es pasa de mí esto, yo no quiero tomar esto. Esto es terrible, no quiero, por favor. Pero en la segunda oración, la cláusula principal es sea hecha tu voluntad. Eso está en el verso 42 del capítulo 26 de Mateo. En la primera oración del verso 39, el énfasis es pasa de mí esta copa. Yo no quiero tomarla, pero en la segunda oración, en el capítulo 26, verso 42 de Mateo, el énfasis ahora es sea hecha tu voluntad. Hermanos, Mateo capítulo 6, verso 10, Jesús está enseñando a orar, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Por medio del Padre Nuestro, ¿recuerdan eso? Y le está enseñando a sus discípulos a que reconozcan a Dios como el Señor. Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. ¿Sea hecha qué? ¿Qué les está enseñando? A que Dios obra su voluntad en el cielo como en la tierra, ¿sí o no? Pero es que una cosa es enseñar acerca de obedecer a Dios y otra cosa es vivir un momento traumático y obedecer a Dios. Y lo que Jesús está haciendo aquí ahora es pasar de una obediencia pasiva,
donde la enseñaba a una obediencia activa en el cual está sacrificando su vida misma. Ese es nuestro Cristo, el cual no se escatima ni a Él mismo por obedecer a Dios. Hermanos, esto es muy importante. Cristo, como dice el libro de los Hebreos, teniendo por delante el gozo de todos nosotros, obedece a nuestro Dios hasta lo sumo, muriendo y muriendo en la cruz del Calvario. Hay muchísimas otras cosas más que quisiera decirles, pero no alcanzo. Quiero que viera lo más importante del texto. Un Jesús que sufre. Un Jesús que padeció, que le costó morir en la cruz del Calvario, que es hecho maldición. Él mismo es maldición. Aquel que es 100% santo, Dios pone sobre él toda su ira. Y como dice el capítulo 53, verso 10 de Isaías en adelante, Dios mismo lo trituró por su salvación y la mía. Hermano, no viva más con esa conciencia barata de una gracia regalada barata. No viva más pensando en que Cristo tiene que pagar todos sus caprichos. No viva más con esa idea de que yo tengo que relacionarme con el mundo y ser como ellos. ¡Mentira! Cristo murió y le costó su muerte para un pueblo santo, celoso de buenas obras, como lo dice Tito. No como nosotros pensamos, no importa lo que hagamos, igual Cristo pagó. Eso es un pensamiento pusilánime, pobre, en una mente barata. Somos creyentes, somos sus hijos, su sacrificio le costó lo más profundo. Deberíamos caer de rodillas amando a nuestro Cristo, vivir por Él, para Él y en Él, sabiendo que no tengo cómo pagar, tengo mi vida entera y si viviera 1000 años, no me alcanza el tiempo para pagar la gracia de Cristo. No tengo cómo agradecerlo. No hay forma humana en que yo pueda manifestarle a Él cuánto vale para mí la salvación. Estamos acostumbrados, muy mal acostumbrados. No tenemos por delante la pasión de obedecer a nuestro Cristo. Consideramos que ser salvo es cualquier cosa, hermano. Le costó a Cristo su vida. Lo costó lo más profundo, hermano. Y hoy a veces pretendemos exigir a Él que nos dé. Y si algo nos va mal, entonces tenemos la capacidad de juzgar a Cristo. El huerto de Getsemaní, hermano, refiere al profundo dolor de nuestro Salvador. El huerto de Getsemaní nos muestra a un Cristo que sufre y que ahora entiende nuestro sufrimiento. El huerto de Getsemaní refiere al más profundo dolor experimentado por un hombre en esta tierra. Ninguno de nosotros ha experimentado eso. Y Él quiso hacerlo por usted y por mí. Que en esta mañana seamos conscientes de esta realidad. Que dejemos de quejarnos tanto y adoremos más. Que dejemos de vivir en una vida tan egoísta pensando solo en lo que yo quiero. Y cuando algo no sale como yo quiero, dejemos de llorar como infantes, reclamándole a Dios mis caprichos. Él, Dios, nos ha dado en Cristo Jesús todas las cosas. Cristo sufrió, hermano. Cristo padeció para ponernos a cuentas con nuestro Dios. Por lo tanto, hermano, viva con la conciencia
que su salvación fue por gracia, que usted no la pagó, pero Cristo sí. Que a usted no le costó, pero a Dios le costó la vida de su unigénito Hijo. Viva con la dignidad de hijo, sabiendo que el sacrificio fue por usted personalmente, que Cristo padece personalmente por cada uno de nosotros y que eso tiene un valor muy alto para nuestro corazón. Yo le invito a valorar a Cristo. Si usted está hoy aquí por primera vez y nunca había escuchado un sermón como este, yo le invito a rendirse hoy a Cristo. Si por el contrario usted ya lleva años escuchando esto, tal vez lleva mucho tiempo en esta iglesia escuchando el mismo mensaje, yo le invito entonces a que destape sus oídos y se rinda a Cristo. Pedro lo dice de manera hermosa en su carta, su primera carta. Para nosotros, los que creemos, Cristo es precioso. Ore conmigo.